Sábado de la segunda semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba el viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Muy buenos días y felices Pascuas. El día de hoy en el Evangelio es un Evangelio que, a pesar de que es muy pequeño, tiene mucho mensaje y ojalá pudiéramos dedicar un pequeño tiempo para leer y poder desmenuzar lo que quiere decirnos a nuestra vida. Lo que es importante siempre tener en cuenta cuando leemos el Evangelio de San Juan, aunque expliquemos cosas exteriores o cosas sensibles que en este Evangelio se pueden narrar, en realidad, lo que quiere mostrar es una situación interior del ser humano en ese caminar que llevamos hacia la experiencia de Dios de una manera más profunda. Dice el Evangelio que al atardecer del día de la multiplicación de los panes, ¿recuerdas aquel momento en donde todos están reunidos y Jesús lanza aquella pregunta de ¿cómo podremos darle de comer a esta multitud? Bueno, en el Evangelio de San Juan, ese texto es muy largo, pero no termina solamente ahí, sino que Jesús les dice a sus discípulos que se adelanten en lo que Él termina de despedir a la gente. Los discípulos, para eso sí, muy obedientes, se subieron a la barca y empezaron a alejarse como buscando un momento de silencio y que el maestro se quede allá con todos los alumnos, con toda la multitud. El problema es que cuando los discípulos se embarcaron, empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm y ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. La noche, recordemos lo que significa la palabra noche en la Sagrada Escritura. No solamente es que el sol se haya puesto y que las estrellas estén en el firmamento, sino también significa una especie de actitud interior, que hay una especie de confusión, que las cosas no están claras, que no puedes ver con claridad, que no entiendes completamente lo que está sucediendo. Pareciese que los discípulos estaban tan atónitos por el milagro de la multiplicación de los panes que entre ellos empezaron a tratar de buscar algunas soluciones que se les hizo de noche. Es decir, su mente se empezó a embotar, es decir, no entendían lo que estaba sucediendo. Y aún más, Jesús todavía no estaba con ellos. Cualquier cosa, cualquier razonamiento, querer hacerlo de Dios sin Él es un error. Recuerdo mucho al padre Pablo Cárdenas que él decía, bueno, ya hablamos mucho de Dios, ahora es tiempo de hablar con Él. Y es que es cierto, y es uno de los grandes errores que podemos encontrar en la formación de los sacerdotes el día de hoy, que hablamos mucho de Dios y estudiamos mucho a Dios sin Él, cuando debemos de estar de rodillas ante Él. Si por ahí dicen que la filosofía hay que estudiarla de rodillas, indudablemente la teología hay que estudiarla postrados, en la presencia de Dios. Pues los discípulos estaban tratando de entender qué es lo que había sucedido sin Jesús y claro, se les hizo de noche, no encontraban ninguna luz en sus pensamientos. Y aún más, soplaba un fuerte viento y las aguas del lago se iban encrespando. Recordemos que estar sobre el mar o estar sobre el lago significa estar sobre inseguridad. El mar en aquella época y en aquella región siempre se veía como un signo de maldad. Si tú te internas al mar, no sabes con lo que te vas a encontrar, no sabes si vas a regresar, es algo inhóspito. Bueno, los discípulos estaban ahí, estaban sin Jesús. Se les estaba haciendo de noche, el viento estaba soplando en su contra, el mar se estaba encrespando y ellos seguían ahí.
pareciese que es una situación del ser humano. Cuando nosotros tenemos, no sé, un encuentro con Dios, y aunque haya sido algo tan maravilloso como presenciar la multiplicación de los panes, al empezar a razonar y a pensar y a seguir pensando en esa experiencia sin Dios, sin Jesús, lo único que vas a hacer es meterte en aguas turbulentas. Lo único que vamos a hacer es perdernos cuando llegamos a ese lugar en donde no vemos con claridad lo que está sucediéndonos. Es decir, querer tener y crecer en la vida espiritual sin Dios no te va a llevar a ningún lado. Al contrario, los discípulos estaban ahí ya en medio de la tormenta, ya de noche, el viento soplando y no podían hacer nada. Dice que cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca. ¡Qué impresionante! Los discípulos tienen que remar, los discípulos tienen miedo, el viento sopla en contra de ellos, el mar se empieza a encrespar, pero el único quien doma el mar es Jesús, quien lo somete, quien camina sobre las aguas. Ahora, los discípulos cuando ven esto, se espantan, se asustan, a tal grado que Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Nuevamente, escuchar la palabra de Jesús, escuchar la palabra de Dios va a cambiar mucho la actitud que tú tienes hacia las circunstancias que te rodean. Lo he dicho una y otra vez, tú no eres responsable de las circunstancias que están a tu alrededor. Es posible incluso que las circunstancias no vayan a cambiar, vayan a seguir igual. Tú solamente eres responsable de la forma en cómo tú decides reaccionar ante estas circunstancias. Tú eres quien decide cómo vas a reaccionar ante buenas o malas circunstancias. Cuando Jesús pronuncia su palabra, les ayuda a optar mejor, a elegir con sabiduría cómo reaccionar ante esa tempestad. Ahora, ellos quisieron recogerlo a bordo, y esto es importante. Se olvidaron de querer llegar a la meta. Se olvidaron por un momento de querer llegar a tierra firme. Se olvidaron por un momento de que estaban en una tempestad y que tenían que llegar a la orilla del mar. Se olvidaron de todo eso y lo que querían era recoger a Jesús, que Jesús se subiera a la barca. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos entienden que es más importante que Jesús esté con ellos que llegar a tierra firme. Usualmente nosotros, cuando estamos en un problema muy fuerte, a veces lo que queremos es salir del problema, cuando en realidad lo que más necesitamos es que Jesús entre al problema en donde nosotros estamos. Porque una vez que Jesús entra a nuestra vida, aunque sea una tormenta, habrá paz, habrá seguridad. Y curiosamente continúa el texto diciendo que una vez que ellos tratan de recoger a Jesús, no lo lograron. Cuando trataron de acercarse, rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Es decir, hasta de los intentos Dios se vale para ayudarte a llegar a tierra firme. En otro evangelio, Jesús lo va a decir de una manera más clara. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros nos esforzáramos un poquito más en buscar la presencia de Dios, en tratar de tener a Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, estaremos siempre llegando a nuestra meta, a nuestro destino, a tierra firme. Si Jesús está con nosotros, no sabremos ni cómo, pero todo se va a resolver. No me malinterpretes, Jesús no es una varita mágica. No me malinterpretes, Jesús no es un mago que te va a solucionar tus problemas. No, lejos de todo eso. Jesús te va a dar la fortaleza para que tú los puedas resolver. Jesús te va a dar la sabiduría para que tú sepas reaccionar de la mejor forma ante las circunstancias de la vida. Cuando nosotros no tenemos a Jesús, no vamos a reaccionar de una manera correcta. Vamos a tratar de dar patadas de ahogado en lugar de caminar sobre las aguas, en lugar de caminar sobre la tempestad. Es muy posible que la tempestad, y en este texto no dice que la tempestad se haya calmado. Es muy posible que la tempestad siga, pero cuando tú tienes a Jesús a bordo, tú estás seguro,
aunque el mundo se esté derrumbando. ¿Por qué? Porque tú logras tener lo que en realidad necesitas. Llegar a la meta, llegar a la solución de tus problemas, llegar a la seguridad, a tierra firme, entra en segundo plano. ¿Por qué? Porque comparada a la seguridad que tú puedas tener sin Jesús, siempre va a ser incierta. Pero cuando tú tienes a Jesús, estás en tierra firme, aunque te encuentres en medio de la tempestad. Ellos trataron de llegar a Jesús cuando sin darse cuenta ya habían llegado a tierra firme. Cuando tú buscas la presencia de Dios en tu vida, sin darte cuenta, tus problemas se solucionan. Sin darte cuenta cómo logras salir de esa tormenta. No necesariamente que Jesús te los haya resuelto, sino parece que los esfuerzos de querer tener a Jesús en nuestra vida son lo que en realidad hacen que podamos orientar nuestra vida por el buen camino y salir pronto del atolladero. Pero sin Jesús, cualquier esfuerzo que tú hagas va a poder complicar, porque en arenas movedizas los manotazos que des más bien pueden hacer que te hundas más en lugar de salir. Querer tener la presencia de Dios en tu vida es la mejor forma de salir a flote. La pregunta es, y pudiéramos tener muchos aspectos para reflexionar, ¿has tenido un encuentro con Dios? Seguramente, si no, no estarías viendo este video y no hasta este minuto. La segunda es, ¿has estado reflexionando, estudiando, pensando en la presencia y en la importancia de Dios en tu vida? Seguramente sí, porque si no, no estarías viendo este video. Pero la tercera pregunta es, ¿y estás tratando de tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Está Jesús contigo en la barca o será que ya te adentraste en el misterio de Dios sin tener a Jesús contigo? Si eso sucede, estás caminando por mares peligrosos, porque no podemos tratar de conocer a Dios sin tratarlo a Él. Ahora, si tienes una tempestad, si tienes una dificultad, detente un momento y más bien trata de enfocar toda tu energía, todo tu esfuerzo, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos en amar a Jesús y tratar de tener la presencia de Dios en tu vida. Y esa es la mejor forma de salir a flote. Porque si quieres hacer y tratar de resolver primero tu problema para después ir por Jesús, eso nunca va a suceder. Primero lo primero. Y lo más importante es la presencia de Jesús en tu vida para que tu barca siempre esté segura. Y este Dios, el Dios del amor, de la paz, el Dios que calma nuestras tempestades, el Dios que es nuestra seguridad, el Dios que nos sorprende con su presencia y que nuevamente aún en medio de la tormenta nos dice, no tengan miedo, soy yo. Que sea Él quien suba a la barca de nuestra vida, que sea Él quien pronuncie su palabra sobre nosotros y que nos dé no solamente el milagro de la multiplicación de los panes, sino la paz que tanto estamos buscando. Que sea Él, el Dios de la vida, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces Dios nos deja que nos cansemos un poco de remar, para que entonces sea Él el que conduzca nuestra barca. Qué bueno sería que desde el principio aprendiéramos la lección y que lo buscáramos a Él. Entonces no nos cansaríamos porque todos nuestros esfuerzos llegarían a tierra firme. Que el día de hoy tengas un excelente día.